noche. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. De igual forma, le damos la bienvenida a los hermanos en la red. ¿Cuántos están contentos por un día más de servicio al Señor? Amén, aleluya. En esta noche vamos a estar hablando de un tema que ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Es un mensaje que el mensajero tituló tal cual, el nombre que le puse, ¿verdad? Es cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Vamos a estar leyendo primeramente la escritura en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 18. Dice así la escritura: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Inclinemos nuestros rostros, por favor, hermanos y hermanas. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por estar nuevamente reunidos en este lugar, Padre Celestial. En este lugar que es tu casa, Padre. Tú moras en este lugar, Señor, y moras en cada corazón, Señor Jesucristo, de cada uno de nosotros. Señor, te pido que en esta noche, Señor, seas tú guiando este pequeño pensamiento, Padre Celestial, que seas tú guiándonos a hablar lo que realmente tú quieres que digamos, Señor. Sabemos que nosotros no podemos hacer nada si tú no moras en nosotros, Señor Jesús. Y en eso estamos confiando, Señor, que tú tomarás control en esta noche, Señor, de todo lo que se va a hablar. En tu poderoso nombre encomendamos el servicio y a cada uno de mis hermanos. Así sea, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, por favor. En esta noche voy a estarles compartiendo, ¿verdad? Tal cual el mensajero básicamente lo hizo. Amén. Estaremos hablando de cuatro eventos que sucedieron, ¿verdad? En la Biblia, en los cuales Dios se manifestó abriendo los ojos de cada una de estas personas. Amén. Estaremos iniciando, hermanos, con la escritura de San Lucas 24:13. Amén. En esa escritura el mensajero, pues, también vamos a leer extractos, obviamente, pero primeramente quiero hacer énfasis a lo que dice, ¿verdad?, la escritura tal cual. En esa escritura dice lo siguiente, San Lucas 24:13. Aquí está hablando de los caminantes de Emaús. Dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han sabido, que en ella han acontecido, en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Siendo Jesús mismo, ¿verdad?, para probarlos a ellos. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Amén. Y le crucificaron. Sí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué estaba pasando en eso, hermanos? Duda. Estaban dudando.
Ellos estaban dudando, ¿verdad? Y el Señor acá más adelante les dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La palabra insensatos, hermanos, quiere decir tontos. Una palabra bastante fuerte. Él estaba reprendiendo fuertemente a ellos porque ellos decían creer, pero en realidad ya a la hora de la hora ya descreyeron. Entonces, él tenía que llamarles la atención de esa forma. Dice acá el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Vamos a empezar leyendo los extractos, siempre en este mismo mensaje, ¿verdad? Cuando sus ojos fueron abiertos, predicado por el mensajero en el año 1964. El extracto número 12, vamos a empezar por el número 12. Pero viéndolo a él morir, dice el mensajero, en el Calvario, póngase en ese lugar, vean ahí ese sacrificio, hermanos, y logremos entrar en esa atmósfera. Amén. Ese sacrificio que, perdón, él hizo por nosotros, y en muchas ocasiones nosotros solo lo miramos como historia, pero eso lo tenemos que hacer realidad, eso tiene que calar en cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces dice, pero viéndolo a él morir en el Calvario, luego siendo resucitado, oh, qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Sabemos que la palabra resurrección es levantar lo mismo que cayó. El mensajero también acá en un extracto un poco más adelante, no lo voy a leer, pero más o menos él cita que tenía que ser resucitado el mismo personaje que cayó. No puede ser una sustitución, no puede ser otra persona, tiene que ser directamente él mismo, hablándolo acá, ¿verdad? De Jesucristo como tal, en persona, ¿verdad? En carne en ese momento. De igual forma, bueno, luego siendo resucitado y estaba con ellos, caminando entre ellos en ese glorioso día, dice, después de las angustias, pesares y demás por las que habían pasado, y aquellas horas oscuras cuando lo vieron ser crucificado, escupido, burlado, y todo lo que él pasó en esos 3 años y medio, y esas últimas horas de oscuridad que le hicieron. Aquellos fariseos, ellos le odiaban de todos modos. ¿No es lo mismo que pasa hoy? Sí, Señor. Ese mismo espíritu mora hoy en las congregaciones así llamadas del mensaje, ¿verdad? Ellos descreen básicamente lo que es la palabra. Dice, y estaban gozándose porque creían que habían acabado con él. Pero aquí se aparece él entre ellos. Vaya, qué día, dice el mensajero. Y va ahí, Dios mismo caminando con ellos, y ellos no le veían, no le reconocían, hermanos. Estaban velados. Vamos a leer el extracto número 22, siempre en el mismo mensaje, ¿verdad? Dice, y así fue la resurrección para mucha gente que lo amaba, a él. Hubo gente que le honraron y creyeron que él era un profeta de Dios y creyeron en él. Creyeron que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos, dice el mensajero, la resurrección era demasiado para ellos, creerla. Era demasiado fenomenal. Eso nunca había sucedido hasta la fecha. Entonces, ellos no lo podían creer. Y básicamente es lo que ha pasado hoy. La gente, aun cuando Jesucristo se levantó de la tumba, ellos descreen y ellos, igual como dije inicialmente, ellos lo ven como una historia. Ellos creen que Jesucristo fue allá, pero no ven que Jesucristo es hoy. Y esa resurrección tiene que volver a suceder, hermano. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, esa es nuestra esperanza. Sin esa esperanza nosotros estamos perdidos. Sin esa esperanza, hermano, no somos nada, como decía el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, hablando, ¿verdad?, en la primera carta de los Corintios,
capítulo 15, 13 en adelante. Vamos a leer un poquito de lo que dice él, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, es una pregunta la que está haciendo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice él. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que él está poniendo el cuadro que si nosotros descreemos eso, todo eso no pasó. ¿Ya? Entonces, si nosotros descreemos que William Marion Branham se va a levantar otra vez, estamos negando que Jesucristo se levantó, porque Jesucristo es el mismo hoy. Dice el mensajero que Jesucristo, ¿verdad?, estaba en el mismo lugar, ahí donde estaba a unos cuantos pasos de él, a diferencia de su cuerpo físico. Entonces, no sé por qué la gente no entiende eso. Era Dios mismo en ese hombre. Eso tiene que suceder, hermanos. Tenemos que tener la certeza de que Él se va a levantar nuevamente. Esa resurrección es nuestra esperanza, como les dije inicialmente, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo en el extracto número 26 del mismo mensaje, ¿verdad? Dice así, la confirmación. Y hoy es la misma clase de fenómeno, cuando la gente piensa que Él murió hace 1900 años y que eso lo concluyó. Pero aquí está Él hoy, después de 1900 años, aún vivo entre nosotros, igual como lo estuvo entonces, tan real como fue allá, haciendo lo mismo que hizo en aquel entonces. Dice, oh, es algo demasiado fenomenal, la gente no lo puede entender. No, qué barbaridad eso es. Imagínense, esto sucede hoy, hermanos. Esto nosotros lo podemos ver palpable igual. A como Él lo vio allá, que no estaban creyendo en Él, no estaban creyendo en esa deidad que estaba en Él, igual sucede hoy. No creen en el mensajero, no creen en nosotros, no creen en la deidad del pastor, no creen en la deidad en mí, o en la deidad de cualquiera de nosotros. Pero Dios se gloría en la simplicidad, ¿verdad? En la simplicidad Dios se gloría, y no necesitamos que gente de otro lado, ¿verdad? Ellos quieran ver algo en nosotros. Simplemente cuando Dios abra los ojos de cada persona que está predestinada, ellos van a llegar al lugar donde está esa revelación y van a lograr ver. Es lo que pasó conmigo, es lo que pasó con cada uno de nosotros. Llegamos al lugar ideal y Dios ha abierto nuestros ojos. Hemos visto la revelación, hermano. Aleluya. Dice así, es algo fenomenal, algo demasiado fenomenal. La gente no lo puede entender. Eso va más allá de su razonamiento, el pensamiento, ¿verdad? La intelectualidad. Ciertamente, ¿quién puede razonar a Dios? Nadie. Nadie puede razonar a Dios. Hay algo que a mí me gusta, que lo escuché, ¿verdad?, en una predicación del hermano Elí, y eso caló bastante en mí. Él dijo que nosotros somos privilegiados, porque a nosotros no nos toca pensar, no nos toca razonar, solo lo único que tenemos que hacer es recibir y creer esa promesa. Amén. Qué maravilloso, hermano. Acá tenemos también el verso, el extracto número 17. Dice así, y en lo inusual es donde está Dios. Ven, dice. El nacimiento de Cristo fue inusual, dice. Una virgen concebirá. Dios siempre es inusual. Él hace cosas inusuales, pero siempre es de acuerdo a su palabra.
Él nunca hace nada fuera de su palabra que sea tan inusual. Porque primero Él lo promete, luego envía a alguien para manifestar esa palabra, para hacerla real al pueblo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque tenemos ese mensajero, ¿verdad? Ese mensajero que está ahí dándonos ese alimento, nos dio ese alimento. Dios mismo, ¿verdad? Aún sin merecerlo, tuvo esa misericordia y esa gracia para con nosotros. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es buscar a vivir este mensaje, a creerlo, a estar ahí apoyando, ¿verdad? Al ministerio local, apoyando lo que Dios nos ha dado, porque esa es la fuente de vida. No tenemos algo más aparte de esto. Okay. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que cuando hablaba el Señor Jesucristo acá en San Lucas, que leímos 24:13, Él decía de que comenzó Él a hablarles a ellos. Básicamente, Él lo que estaba haciendo es narrándoles los eventos que habían sucedido, ¿verdad? Les comenzó a hablar desde Moisés, a través de todos los tiempos, de los profetas. ¿Y esto por qué? Esto con un objetivo, ¿verdad? Amén. El objetivo de esto fue que Él se les reveló por medio de las Escrituras, ¿verdad? Él primeramente reveló la palabra escrita, se reveló a sí mismo y lo que Él iba a hacer en esa edad, ¿verdad? Miramos que también en Deuteronomio 18, 15 al 19, si gustan abrir sus Escrituras, por favor. Acá Él estaba hablando, ¿verdad? Básicamente del precedente que Él estaba sentando en ellos. Acá dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, hablando Moisés, ¿verdad? Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, esa era una de las escrituras que él estaba citando. Y la verdad que básicamente eso es prácticamente juicio. El que no oye las palabras del que él envió, lo que le espera es muerte, hermanos. No hay nada más aparte de muerte. También él citaba también en Isaías 43. Se los voy a leer un poco. Ok, Isaías 43, aquí es Juan, ¿verdad? Hablando, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Amén. Y lo torcido se enderece. Amén. Y lo áspero se allane. Futuro. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Amén. Vamos a continuar acá con los extractos, ¿verdad? Sabemos que la boca de Dios son los profetas y siempre la palabra está con ellos y ellos son la palabra. Entonces, dice acá el mensajero, no tengo el número de párrafo, pero dice lo siguiente. Cuando la gente piensa que Él murió, que ahí se acabó todo hace 1900 años, y Él está aquí, y Él aquí está hoy, dice, después de 1900 años, aún entre nosotros, igual como lo estuvo entonces, tan real como Él fue allá, haciendo lo mismo que hizo en aquel entonces, dice. O creo que eso ya lo habíamos leído, perdón, hermano. Ok, vamos a leer el siguiente, me disculpan por favor. Ok, aquí está hablando un poco acerca de lo que nosotros debemos hacer. El extracto es algo largo, voy a leer ciertas porciones para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Es en el extracto número 27. Dice así,
Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Fue la luz, simplemente. Él lo dijo, así fue. Dios dijo, una virgen concebirá y ella concibió, dice. Asunto terminado. No hay interpretación ahí. Él lo dijo y así tiene que ser. Así que cuando Él habla algo y luego Él es su propio intérprete, Él no necesita nuestra interpretación de aquello, dice. La Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. Es Dios mismo interpretándola. Entonces, acá Él va a decir algo tremendo que la verdad que sí pasa mucho, ¿verdad? Dice, fíjense, muchos no vieron eso porque no habían escudriñado, dice, las Escrituras. Ellos no habían escuchado lo que Él dijo. Dice. Cuán importante es escudriñar, ¿verdad? Como nos dice nuestro pastor, escudriñar. Después de cada predicación, siempre ir, escudriñar para aprender. No para venir y corregir al pastor, porque sabemos que él tiene la máxima revelación acá, sino para nosotros retroalimentarnos de lo que Él nos está dando y poder entender con claridad lo que Él quiere que nosotros captemos. Amén. Acá en el extracto número 28, o en el extracto párrafo número 28, dice, muchos hoy en día no han escuchado el mensaje, pero también podemos decir que muchos han escuchado el mensaje y no han hecho caso omiso a lo que el mensaje dice, han ignorado. ¿Por qué? Porque ellos ponen su propia interpretación, es lo que ellos piensan. Y pues la verdad que eso es perdición. Dice, no han oído las Escrituras y lo que Cristo ha prometido para estos últimos días. Por eso es que las personas están en la condición en la que se encuentran hoy y las iglesias están todas enredadas entre ellas. Amén. Ellos no se han fijado en lo que dice la Escritura para este día. Sí, Señor. Ellos no se fijaron en que estas cosas tenían que suceder. Esto simplemente es el cumplimiento de la Escritura. Malaquías 4:5. Lo que ellos ignoran, ¿verdad? Amén. Mucha gente lo ama a Él, dice. Mucha gente cree en Él. Pero aún eso es demasiado fenomenal. Amén. Ellos no lo pueden, palabra clave, entender. Amén. La palabra clave es entender. Y aquí tengo algo, ¿verdad? La única manera en la que Él puede revelarse es entrando a nosotros, ¿verdad? Cuando la palabra entra en usted, usted acepta quién es. Y cuando a usted ha recibido esa palabra, usted va a poder entender esa palabra. Porque es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, haciendo que eso suceda. Aquí más adelante lo va a decir el mensajero. Cuando uno habla de Él, lo importante, ¿verdad?, lo que nos dice nuestro pastor, siempre en una reunión cuando estemos, hablemos de Él, porque a Él eso le agrada, Él se gloría. Amén. Imagínense los caminantes de Maús, ellos iban hablando de Él, iban hablando de todo lo que había sucedido y Él se apareció a la par de ellos. A Él le encanta eso, a Él le gusta que nosotros le recordemos, que sea nuestra vida, que sea nuestro primer amor, nuestro primer lugar. Él se gloría de eso. Dice, ellos reclaman creerlo, pero cuando sucede, entonces no lo entienden. Ellos sencillamente no pueden creerlo. Vieron todas las grandes maravillas que hizo Dios a través del hermano Branham, del mensajero, y simplemente dicen, Él era un hombre más, Él era simplemente un profeta, simplemente Él era el vaso y el Espíritu Santo era el agua. No, eso no es así. Él era el vaso y era el agua. Eso es lo que muchas personas no han logrado captar. ¿Ya? Y por eso ellos desechan ese vaso, pero nosotros no, porque hemos recibido esa palabra y lo hemos entendido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso, hermano. Vamos acá a ver un poco más adelante. Siempre hablando, ¿verdad?,
de los caminantes de Maús, hablando de Cleofas y su compañero que dice el mensajero. Acá les voy a ir resumiendo un poquito los extractos porque son bastante largos. Dice acá en el 29, a mediados del párrafo, dice, Él se les apareció mientras iban ahí discutiendo sobre Él. Ahí es cuando Él siempre aparece. Cuando las personas hablan de Dios es cuando Él ha aparecido, dice. El 32 dice así, mientras iban por el camino hacia la pequeña ciudad de Maús, ahí está un poco pues repitiendo, ¿verdad? Básicamente lo que dice acá más adelante es que lo primero que Él hizo fue revelarle las escrituras prometidas de sí mismo. O sea, hubo digámoslo así, hubo como un patrón que Él estaba siguiendo y eran ciertos... ellos tenían o sea, básicamente Él les trajo ese patrón. El patrón es el siguiente, ¿verdad? Primero Él viene y les revela las escrituras a ellos, ¿verdad? Después cuando Él va a llegar a la casa de habitación donde ellos iban a estar, Él hace como que va a pasar de largo para probarlos a ellos, a ver qué dicen ellos. Y lo mismo sucede hoy. Muchas veces nosotros hacemos oraciones y miramos que nada sucede. Ya, pero es Dios probándonos. Él está allá, haciéndose como que está de largo, pero Él está ahí con nosotros. ¿Ya? Entonces, para ver nuestra reacción, ¿verdad? Y lo mismo pasó con ellos. Pero hay algo que ellos lograron captar ahí, algo que tal vez llamó su atención. Tal vez sus ojos no habían sido abiertos en ese momento, pero algo en ellos clamó y les dijo, ven, no, quédate aquí con nosotros. Entonces, vino Él y el segundo punto es que Él se dio a conocer, ¿verdad? Haciendo las mismas cosas que hizo antes de la resurrección. Él hizo las mismas cosas. Entonces, cuando estaban ellos sentados en esa mesa, vino Él y les comenzó a dar de comer y sus ojos fueron abiertos. Pero se preguntarán, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no fueron abiertos antes? Porque Dios siempre trabaja de la misma forma. Él va a venir primeramente a mostrarle a usted las escrituras que lo respaldan. Luego Él va a venir y va a darse a conocer, va a darse a conocer a sí mismo en las escrituras, pero Él nunca va a decir directamente, yo soy. No, eso tiene que ser una revelación personal, tiene que ser una revelación personal dada en nuestro corazón y reconocer dónde está la palabra. Entonces eso es lo maravilloso. Cuando eso sucede, cuando esa revelación está ahí, la cosa está lista. Él viene y dice, heme aquí, yo soy. Lo mismo sucedió acá en el caso, ¿verdad?, de la mujer en el pozo. Vamos a pasar un poco a lo que es la mujer en el pozo, ¿verdad? Vamos a leer acá un extracto en el que el mensajero nos está hablando de esto. Acá lo tengo un poco más adelante. Ok, acá está. Es el extracto en el párrafo número 74. Dice, ahora, esta mujercita junto al pozo, ella conocía la escritura prometida para aquel día. Fíjense, cuando él se acercó a la mujercita junto al pozo, él dijo, en Sicar, entre paréntesis, el nombre del lugar donde estaba, él dijo, mujer, tráeme de beber. Ella dijo, pues, no es costumbre, aquí está citando la escritura, el mensajero, ¿verdad? No es costumbre que ustedes los judíos pidan de nosotros los samaritanos, algo así. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Oh, qué maravilloso, ¿verdad? No, qué barbaridad. Ahí había algo en esa mujercita, ya estaba empezando algo ahí a moverse dentro de ella. Pues entonces ella pensó, ¿es algún sabelotodo? ¿Qué pasó ahí? Le dio rienda suelta, como decimos, al pensamiento, ¿verdad? Y ella comenzó a pensar, ¿es algún sabelotodo? Dice. Así que lo interrogaré un poco, quiero saber un poquito más de eso, voy a indagar, voy a escudriñar en eso. Dijo ella y comenzó a interrogarlo.
Directamente él le dijo, sin rodeos, ve y busca a tu marido y ven acá. Ahí está. Lo pueden ver, ¿verdad? Dice, ella dijo, no tengo marido, dice. No, qué tremendo. El 78 dice, le dijo, bien has dicho, 5 has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Dice. Dice el mensajero en el 79, observen rápidamente qué hizo eso, dice. Entró, dice. Ella se dio cuenta de algo, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, dice. Amén. Había una semilla ahí, dice, para venir a vida. Había un interruptor allí que encendería la luz. Para esos fariseos estaba oscuro para comenzar, dice. No había ni interruptor ni baterías, dice, ni nada más. Pero para este hombre, dice él, esta mujer, una pequeña prostituta, ella dijo, Señor. Igual nosotros hemos dicho, Señor. Amén. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a continuar acá, ¿verdad? En el extracto, en el párrafo 80 del mismo mensaje. Dice el mensajero, ¿por qué? Dice. O sea, ¿por qué sucedió eso? Dice. Ella estaba esperando la manifestación de la palabra. Ella tenía eso en su corazón. Ella ya tenía conocimiento de lo que iba a suceder. Solo se necesitaba que hablara la palabra para que ese personaje en el cual ella estaba esperando hablara la palabra, para eso hiciera clic o hiciera sinergia, podemos decir, ¿verdad? Y eso, la fe de ella brotara. Dice, no habían tenido profetas por unos 400 años desde Malaquías. Y aquí había un hombre que manifestaba ser profeta. Dice. Rápidamente ella supo que había algo. No es lo mismo que pasa con nosotros. Hemos logrado identificar a dónde está Dios hoy. Y ahí hay algo. Y como dice el mensajero, cuando hay un abismo que clama, hay otro que responde. Entonces, de una u otra forma, siempre vamos a llegar a donde está la luz. ¿Por qué? Porque somos predestinados para eso. Y yo estoy muy contento por eso, ¿verdad? Porque yo anduve por tantos lugares y la verdad que hoy he logrado entender y he logrado ver la luz y he reconocido, básicamente, ¿verdad? A dónde está Dios hoy. Entonces creo que eso ha sido de bendición para mí, para mi familia y para todo mi entorno, porque la verdad que sí ha cambiado mi vida, pues. Entonces, vamos a seguir acá, ¿verdad? Un poco avanzando. En el párrafo 80. Oh, perdón, ese lo acabo de leer. En el párrafo 81, él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí es cuando ya ella logró reconocerle. Cuando ella le reconoció, ya entonces él se manifestó quién era. Dice, yo soy el que habla contigo. Ahora, dice el mensajero, él puede revelarse a sí mismo cuando nosotros le hemos recibido. Ella lo había recibido a él, dice, ya está adentro, dice. ¿Ven? Dice, pudiendo él mismo darse a conocer. Así es como él se dio a conocer al mundo, a la mujer, dice. ¿Por qué? Dice el mensajero. Ella creyó, la palabra prometida. Y cuando vio la palabra prometida manifestada. O sea, ella la creyó y cuando la vio manifestada, eso fue básicamente pudiéramos llamarlo una señal para que ella pudiera reconocer eso, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que ella también, al saber de esto, o sea, cuando Dios le revela a ella de que 5 maridos había tenido ella, era tanto el gozo que ella tenía, tanta emoción que ella tenía, que ella quería decirlo a todos, que el Mesías ahí estaba. Entonces, acá el mensajero habla un poco en el párrafo 83. Dice, a la mitad del extracto, ¿verdad? Dice, ella vio algo, dice, ella sabía que era la verdad. La palabra había sido manifestada frente a ella.
Dios mismo frente a ella, imagínense qué maravilloso. Dice, así exactamente es como fue con los discípulos más adelante. Ven, dice, cuando él estaba tratando de mostrarles la palabra y luego manifestó la palabra. Y aquí ella conocía la palabra y cuando la vio manifestada, con eso bastó. Eso fue todo para que desplegara su fe, ¿verdad? También vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Aquí tenemos un par de ejemplos más. Tenemos también el ejemplo, ¿verdad?, de Pedro. El ejemplo de Pedro, acá el mensajero en el párrafo 87 habla de eso. Vamos a verlo porque aquí él igual cita la escritura, ¿verdad? Y para avanzar un poco, porque si traía la escritura, pues está en Juan 1:40 al 42 la escritura, por si gustan anotarlo. Y en Mateo 16:17, aquí está lo que voy a decirles. Dice así, él estaba bien instruido en cuanto a lo que haría ese Mesías. Ahí está hablando de Simón Pedro, ¿verdad? Su anciano padre le había dicho, mira Simón, dice. La escritura dice, tú eres, dice. Recuerda, tú eres un judío. El Señor, sabemos que el padre de él era Jonás, ¿verdad? Jonás le estaba diciendo esto. El Señor nos ha dicho, si hay alguno entre nosotros que sea espiritual o profeta, yo el Señor hablaré con él, dice. Y si lo que él dice es verdad, la verdad manifestada, y lo que dice se cumple constantemente, ¿no es lo que ha pasado hoy, hermanos? Sí, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces sabrás que él tiene la revelación divina de la Escritura. Ahora dice, tú conocerás al Mesías cuando lo veas. No, qué barbaridad, ¿verdad? Esa instrucción que él había dado, que Jonás le dio a Simón, eso ya estaba en su corazón. Igual que como la mujer en el pozo, solo necesitaba la palabra. Una palabra necesitaba que le dijera solo Jesús para poder entender y que sus ojos fueran abiertos, ¿verdad? Y dice así, el 88. Y un día él caminó directo, dice, frente a Jesús. Él pensó, dice, iré a ver de qué hablaba Andrés. Y en cuanto llegó a él, le dijo, tu nombre es Simón. La palabra, él fue directo. Tu nombre es Simón, dice. Y eres el hijo de Jonás. Discernimiento. Segundo jalón. Eso fue suficiente fue suficiente porque él había sido enseñado allá que él sería un profeta, dice. Él lo sabía, dice. Inmediatamente lo siguió. Cuando él le dijo esa palabra, eso fue algo fenomenal y la verdad que eso me recuerda mucho lo que el hermano Eli cuenta de su historia, ¿verdad? Que cuando él recibió esta palabra fue algo tan maravilloso que, o sea, de un día para otro, todo lo pasado, o sea, quedó atrás. Ya, y él fue con una nueva naturaleza, un nuevo ser, ¿verdad? Considero que eso fue lo que pasó también con Simón Pedro. Logró reconocer al Mesías y de ahora para adelante, en ese momento en adelante, todos sus pecados le fueron perdonados, ¿verdad? Maravilloso. Tenemos también el ejemplo de Eliseo y Giezi. Acá vamos a ver en este extracto, bueno, no tengo el párrafo, pero se los voy a leer. Dice, vean, dice, Eliseo, cuando él se levantó y miró, vio algo que Giezi no vio. Eliseo, ya sabemos, ¿verdad?, que era el profeta, el cual había recibido la doble porción del profeta Elías. Cuando él fue tomado, ¿verdad?, en el carro de fuego, él recibió esa doble porción. Y entonces él estaba aquí en ese campo de batalla con Giezi. Entonces Giezi, lógicamente sus ojos no habían sido abiertos, entonces él tuvo temor porque miró el ejército que estaba por todo el valle, por todo el lugar, y ellos estaban rodeados. Aparentemente todo estaba perdido para ellos. Pero ¿qué pasó? Vino Eliseo,
quien ya tenía los ojos abiertos, y oró. Aquí lo dice el mensajero, dice. Y miró, vio algo que Jesse no vio, dice. Y entonces oró, dice. Dios abre los ojos de este joven. Ahora sus ojos estaban bien abiertos, dice. Bien abiertos. Había logrado entender, recibió esa palabra. Sin embargo, él dijo, abre sus ojos para que él vea. Y cuando sus ojos espiritualmente, obviamente fueron espirituales porque él tenía sus ojos abiertos, ¿no? Le fueron abiertos, las montañas estaban todas llenas de carros de fuego y ángeles alrededor de ese profeta, dice. Qué maravilloso, dice. ¿Lo ven? Dice. Fue diferente cuando sus ojos fueron abiertos. Una vez que nuestros ojos son abiertos, hermanos, eso lo concluye, eso concluye todo. Qué maravilloso, dice. Dice acá siempre, ya creo que este va a ser ya básicamente el último extracto de la pequeña plática que les traigo, ¿verdad? Dice así, noten, fue un mensaje corto, no duró mucho, dice. Él no se quedó mucho rato con ellos, solamente se manifestó, dice, a sí mismo y desapareció de los ojos de ellos. Aquí siempre está hablando, ¿verdad?, de los caminantes. En este extracto está hablando de los caminantes. Y sus ojos fueron abiertos. Fue un momentito, un mensaje corto, y ellos recibieron esa porción y fueron abiertos sus ojos. Dice. Y decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y ellos iban gozosos, igual que la mujer ahí en el pozo. Después que sus ojos fueron abiertos, ellos tenían ese gozo y fueron a hablar allá con los discípulos y a comentarles de lo que había sucedido. Ya, aunque inicialmente ellos estaban un poco dudosos ahí porque estaban diciendo pues de que las dos mujeres, María Magdalena y la otra, pues, habían ido al sepulcro y que habían visto que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero había una pequeña duda, pero cuando Él vino y se les presentó directamente, toda duda fue erradicada, hermano. Entonces dice, he sido, dice, oh hermano, hermana, cuánto han ardido nuestros corazones en el transcurso de los años, dice. Yo he sido un cristiano por 27 años, dice. No, dice él, por 29 años. He sido un predicador por 27 años, dice. Y en todo el transcurso, cuando leo su palabra, dice, cuando Él me habla, oh, dice, es maravilloso, mi corazón arde al oír la palabra, dice. Eso tiene que ser igual con nosotros. Cuando escuchamos la palabra tenemos que gozarnos, entrar en ello, porque eso es nuestro deleite. Nuestro deleite no son las cosas del mundo. Nosotros no tenemos que enfocar nuestra visión en eso, en las cosas del mundo. Tenemos que enfocarnos en la palabra. Dice el mensajero que la palabra, un cristiano siempre tiene que tener a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso es lo que estamos luchando y estamos batallando por hacer, hermanos y hermanas. Bueno, creo que esto va a ser todo lo que les traigo por hoy, ¿verdad? Yo sé que es un poco corto, ¿verdad?, la plática, pero con la ayuda de Dios, con el tiempo iremos mejorando un poco. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios, te damos las gracias en esta preciosa noche, Señor Jesús, porque hemos repetido lo que la cinta dice, Señor Jesús. Hemos estado escuchando, Padre, lo que tu mensajero dijo, Señor Jesús. Y sabemos, Señor Jesús, y reconocemos por este mensaje, Señor Jesucristo, que fue predicado en este día, Señor Jesucristo, que estamos esperando esa resurrección, Padre Celestial. Nuestros ojos han sido abiertos, Padre. Hemos logrado entender, Señor Jesucristo, que tú, como tú te levantaste allá, Señor Jesucristo, tú harás que nuestro mensajero se levante, Padre Celestial, y que traiga un mensaje, Señor, y él irá a ese concilio y les dirá insensatos, duros de corazón. Y él lo hará, Señor Jesucristo, porque tú lo has prometido y cada una de tus promesas se cumplen. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor Jesús, y en eso confiamos nosotros, Padre. Te pido, Señor, que
Guardes a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se dirigirán a cada uno de sus hogares. De igual forma a los hermanos en la red, Señor, guárdalos a cada uno, Señor. En tu poderoso nombre te pedimos, Señor, eso. Así sea, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, Dios les bendiga, hermanos y hermanas.